Bienvenidos, bienvenidas a el mensaje del síntoma, ¿no? Cómo los conflictos o dificultades que atravesamos nosotros o nuestros hijos revelan el propósito para el que nacimos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí sí, por eso lo comparto, de estar en una situación muy fuerte y preguntarnos preguntarme por qué estoy viviendo esto. Y preguntármelo desde un lugar de mucha impotencia, de mucha emocionalidad fuerte, de bronca, de tristeza, angustia, y decir, si yo vengo ya trabajando en mí, si yo vengo recorriendo un camino, eh, trabajo mi energía, medito todos los días o cuando puedo, eh, y sin embargo estoy ahora atravesando esta situación que me sobrepasa. Eh, bueno, me acuerdo un momento muy intenso donde yo pensaba eso, que fue cuando perdimos el embarazo con mi esposa, ¿no? Decir, wow, ¿por qué? ¿Por qué si todo venía bien? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, la idea de este webinar es poner un poquito de luz ahí, ¿sí? En ese espacio, en ese lugar, eh, de tal vez de impotencia, de emocionalidad, de bronca, de lo que sea que viene pasando, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Les cuento primero un poquito sobre mí, ¿no? Mi nombre es Diego Rouco, hace ya 20 años que estoy acompañando a otras personas en sus caminos, en sus transformaciones. Eh, lo arranqué desde el Reiki, de las flores de Bach, la meditación. Y después, bueno, en 2019 conocí Humano Puente, empecé a tomar consultas de decodificación bioemocional. Hacía ya unos 5 años que con mi esposa habíamos decidido de, bueno, tener un hijo. Había pasado esto de perder ese embarazo y ella no quedaba embarazada otra vez. Y bueno, a la quinta consulta, de pronto mi esposa queda embarazada, ¿no? Y para mí fue un impacto muy grande, porque ya veníamos hablando con mi consultor, él me decía, fíjate que lo que estás trabajando vos puede que esté relacionado con el tema de tener hijos, con una infertilidad, que se le llama infertilidad, aunque no sea clínica, el hecho de no poder tener hijos, ¿no? Desde la decodificación. Eh, y bueno, eso fue la confirmación, ¿no? A la quinta consulta, mi esposa queda embarazada después de mucho tiempo de estar buscándolo. Después, bueno, ahí nació Pedro y bueno, mi vida cambió para siempre, como la llegada de un hijo que te transforma de muchas maneras. Bueno, y desde ese momento yo decidí que la decodificación iba a ocupar mucha, mucha de mi atención, de mi energía, y bueno, hice las aperturas y empecé a atender, ¿no? De decodificación bioemocional. Eh, bueno, por ahí para tener un poquito en cuenta, ¿no? ¿En qué se diferencia esto que estamos planteando hoy de otras cosas, ¿no? De otros caminos, de otros que están todos bien, ¿eh? No hay ningún camino, ninguna elección que hagamos que esté mal. Eh, lo que vamos a plantear es algo importante. Nada de lo que esté pasando está mal o está equivocado, ¿sí? Eso ya, por lo menos a mí, en el momento que ingresé en esto de la decodificación de Humano Puente, yo dije, wow, o sea que no puedo tener la energía desordenada. No, no, o sea que no es que Marte está retrógrado y, bueno, sí, pero no es que esté mal. Eh, o sea que no hay algo que yo esté haciendo mal conmigo, con mis creencias, no, no hay nada que esté mal o equivocado. Lo que hay es una solución a un pasado o a varios pasados, ¿sí? Todo lo que sucede en mí o en mi realidad es una expresión de quién soy. Eso viene a colación con lo primero, ¿sí? No hay algo que esté equivocado en mí en este momento, sino que es una expresión de quién soy. De quién soy no solo a nivel consciente, ¿no? Sino quién soy sobre todo a nivel inconsciente. Entonces el hecho, por ejemplo, que me pasaba a mí, que le pasaba a mi esposa también, de no poder tener hijos, no era algo que estaba mal en nosotros, sino que era un intento de solución de un pasado, ¿sí? Esto vamos a profundizar un poquito más después. Ahora
Lo planteamos solamente. Luego, puedo leer todo lo que sucede en mi realidad, a mi alrededor, en mi cuerpo, para encontrar mi identidad inconsciente. ¿Sí? Esta identidad inconsciente es la que se está manifestando, ¿sí?, a través de todo lo que está a mi alrededor. ¿Sí? La identidad inconsciente es partecitas de mí que todavía no conozco. Y al sanar esa identidad inconsciente, ¿sí?, al sanar esas partecitas mías, mi realidad cambia. Entonces yo puedo descubrir cómo es que estoy creando la realidad. ¿Sí? Yo me pasaba, por ejemplo, de decir, de leer en muchos libros y que mis maestros o maestras me dijeran, no, porque vos estás creando tu realidad. Y yo sentía una resonancia fuerte respecto de eso y decía, sí, claro, eso lo siento como una verdad, totalmente. Pero ¿cómo es que estoy creando esto que no me gusta entonces? Si la estoy creando yo, ¿por qué no estoy creando otra cosa? Y lo intentaba de muchas maneras y no lo entendía, ¿no? Y vamos a ponerle un poquito de luz también a eso para poder entender cómo es que creamos esa realidad y cómo podríamos crear algo diferente. Bueno, ¿qué vamos a ver en este breve webinar? Cómo decodificar el síntoma de nuestro hijo o el propio, ¿no?, para descubrir el conflicto que está detrás. Luego, los por qué y los para qué de ese síntoma, ¿sí? ¿Por qué se está manifestando? Luego, el propósito plasmado en el síntoma, ¿sí? Que eso creo yo que es lo más importante de todo esto, más allá de que son pasitos que tenemos que ir dando para llegar a ese lugar, poder entender por qué estoy creando esto que estoy creando, o por qué estoy viviendo esta situación que me duele, que me molesta, que me hace mal, ¿sí? Y cómo el propósito para el que yo nací está totalmente incluido en eso que está pasando, ¿sí? Y después, bueno, obviamente van a poder tener un camino claro de cuáles serían los próximos pasos una vez que uno recibe la información. Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, para tener en cuenta, que ya veo que lo están teniendo en cuenta, lápiz y papel en mano, que eso ya veo que están ahí tomando nota. Anoten las preguntas que vayan surgiendo, ¿sí? Porque va a haber espacios para que hagan esas preguntas, ¿sí? Entonces, para que no se interrumpa por ahí la presentación, lo van anotando y en el momento que después hacemos las preguntas, ahí levantan las manitos y las hacen. Si gustan, tengan algo para tomar, algo para comer, ¿sí? Y ante cualquier corte de la comunicación, vuelvan a ingresar por el mismo enlace por el que ya ingresaron, ¿sí? Y si eso no funciona, van a recibir un mail, de la misma manera que recibieron los datos para inscribirse, van a recibir un mail con un nuevo enlace para que nos podamos conectar por ahí. Bueno, pero antes de que comencemos, esto me parece súper importante, este taller o este webinar no tiene como fin encontrar culpables, ¿sí? Ni en mí ni en los demás, ¿sí? Esto viene a colación de lo que ya veníamos hablando. La culpa es una creación humana que sirve para proteger a alguien. Esto está bueno para anotárselo en algún lugar y analizarlo. Y cuando yo me siento culpable por algo que está pasando, decir, bueno, ¿a quién estoy protegiendo? ¿A quién no le quiero revolear algo o dar un cachetazo o lo que haga falta hacer? Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es un síntoma? ¿Sí? Vamos a definir para este webinar y para la propuesta de visión o de observación o de modo de encarar las cosas que estamos planteando acá, que el síntoma es todo aquello que haga sentir mi vida como no plena, ¿sí? Puede ser una enfermedad o un síntoma biológico en mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me torcí el tobillo, tengo un esguince, tengo cálculos en la vesícula, tengo acidez, tengo colon irritable, cualquier síntoma que esté en el cuerpo, o puede ser una situación de mi realidad, ¿sí?
me llevo mal con mi jefe, mi economía no es la que yo quisiera que sea, tengo deudas, mi hijo tiene una enfermedad, mi esposo, mi esposa está atravesando una dificultad y me genera angustia. Sí, lo que ustedes quieran. El tema es que tiene que ser algo que haga que ustedes sientan que no están plenos o plenas con eso. ¿Sí? Tal vez, a mí me pasa, por eso lo digo, tengan una lista de esas cosas, ¿no? Que hoy estén presentes en la realidad. Bueno, hagan como si fuera un top 5, ¿sí? Y elijan el primero, el que más moleste, el que más duela. Una vez que lo definan, si quieren, lo comparten en el chat, ¿sí? Lo escriben ahí, así me van compartiendo un poquito ahora en este momento de qué se trata lo que están atravesando. Si tienen ahora alguna duda respecto de cómo definir el síntoma, abren el micrófono y me preguntan también. Muy bien, no puedo dejar a mis hijos para generar mi propia economía. Muy bien. Ustedes anótense ahí en la hojita, ¿sí? El título. Solamente el título vamos a ir a buscar. Diabetes tipo 2. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos ahí el título anotado, ¿sí? Vamos a ver cuál es el conflicto que sostiene ese síntoma. Para ello, tenemos presente que el síntoma es un intento de solución de historias anteriores dolorosas. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo dejar a mis hijos, ¿no? ¿Cuál sería la historia dolorosa anterior? Alguien dejó a sus hijos y pasó algo. O esa persona no volvió más y esos hijos quedaron abandonados, o le pasó algo a esos hijos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay o sea, no siempre que hay un síntoma va a haber más de una historia, ¿sí? Va a haber algunas que son como bombas, como situaciones muy fuertes, intensas, pero va a haber una colección de síntomas de historias que va a haber que ir a buscar, ¿sí? Por ejemplo, en la diabetes tiene que ver con el azúcar en la sangre, y el azúcar tiene que ver con dos cosas, ¿no? Energía, energía para disponer, que mis músculos dispongan de esa energía para hacer algo, y amor, ¿sí? Entonces, en función de esas dos cosas, hay que ver cuál de las dos están más presentes. Es probable que los dos tipos de historias estén presentes, ¿sí? Pero hay que tener eso en cuenta. Decir, bueno, energía, tengo azúcar en la sangre, el azúcar está ahí en la sangre, ¿sí? Está disponible por si yo necesito, por ejemplo, un shock de energía para salir corriendo, ¿no? O el azúcar está en la sangre, simbólicamente tomándola como el amor, ese amor está ahí, pero no entra en las células. Las células
que serían lo más íntimo de mí mismo, ¿no? No reciben ese amor. Entonces, ¿por qué lo más íntimo de mí no recibe el amor? Y porque en algún momento ese amor entró y me generó un conflicto, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, anótenlo ahí a un costadito también. Vamos a analizar un poquito, ¿no? Mi presente, tomando como presente este presente y el presente en el cual se empezó a desarrollar el síntoma, ¿sí? Que puede ser, no sé, lo tengo hace 5 años, lo tengo hace un mes, ¿no? Lo que sea, se parece a un pasado, ¿sí? Un pasado que está en mi inconsciente. Por lo tanto, estoy evitando caminos a través de este síntoma que llevan a la muerte o a la separación, lo que atenta contra la continuidad de la especie, ¿sí? Porque en este plano lo que prima es la biología, es la continuidad de la especie. Más allá de que seamos seres espirituales, para poder tener la experiencia espiritual en este plano, necesitamos de las leyes de la biología. Y por eso no podemos salirnos de la biología. Por eso la especie humana, por ejemplo, para nosotros, tiene que continuar. Por eso lo primero es que la especie humana continúe. Y para eso yo tengo que estar con vida. Entonces, ese conflicto que anotamos ahí en una hojita que estamos analizando, tiene que ver con un pasado que se parece a este presente. Y ese pasado, como hablábamos recién, llegó a la muerte, a la separación, ¿sí? Entonces por ahí yo tengo una abuela que se fue y dejó a sus hijos un momento para ir a hacer las compras y se incendió la casa. Y murieron los hijos. Entonces ahora yo, como heredero o heredera de esa historia dolorosa, no me voy a querer separar de mis hijos. Como les decía recién, el conflicto en el pasado, ¿sí? Va a estar en varios lugares. Primero, en mi propio pasado, o sea, en mi vida y mi gestación, y después también va a estar en el árbol genealógico, o sea, en mis ancestros. ¿Va a estar en un lado sí y en otro no? No. Siempre va a estar presente en los dos lugares, o en los tres si tomamos la gestación, ¿no? Como un tercer lugar. Para buscarlo en la vida, ¿sí? En mi propia vida. ¿Qué ocurría en el momento en que aparece el síntoma? O sea, ahora pónganse a pensar en ese síntoma que anotaron y digan, bueno, ¿cuándo comenzó? Traten de buscarle la fecha lo más cercano posible. Es decir, bueno, fue a mediados de tal mes, o me acuerdo exacto, fue el 5 de octubre. Bueno, traten de buscar lo más cercano y ponerle una fecha. Una vez que tenemos más o menos la fecha exacta o cercana, vamos a pensar qué ocurría en ese momento o un poquito antes, ¿sí? Unas semanas, un par de meses, qué ocurría en relación al conflicto que tiene que ver con ese síntoma. ¿Sí? En el momento que aparece esa diabetes, que el médico me dice, bueno, acá está, tenés diabetes. Bueno, ¿qué pasaba en mi vida un poquito antes en relación a la energía, a tener energía, o en relación al amor, el afecto? ¿O qué pasaba con mis hijos, ¿no? El otro ejemplo del que estamos hablando, en el momento ese. Qué bueno, acabo de descubrir algo, dijo Elsa. Muy bien. Genial, genial. ¿Qué van a hacer? Anótenlo eso. Digan, bueno, me acabo de dar cuenta que en tal fecha o en tal situación, cuando empezó mi síntoma, yo estaba viviendo este conflicto, que tiene que ver con, ¿no? Estaba pasando tal cosa. Tal vez ahora no se van a poder poner a redactar todo lo que pasaba, pero anótenlo así cortito y después van a ir profundizando, después cuando terminemos
el encuentro, cada uno después se va a quedar ahí profundizando en eso que fue pasando. Una vez que encontraron, o si no lo encuentran, lo dejan para después, ¿qué pasó a la mitad de la edad? O sea, si mi conflicto, mi síntoma aparece cuando yo tenía 40 años, ¿qué pasó a los 20 respecto de ese mismo conflicto? ¿Sí? Y ahí también busquen, tal vez cueste un poco más acordarse de algunas cosas, tal vez están ahí a la vista, no busquen ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba cuando, como en el caso de la diabetes, hay dos conflictos posibles? Buscamos los dos. ¿Sí? ¿Qué pasaba respecto del amor? ¿Qué pasaba respecto de la energía? ¿Mm? Buscamos los dos. Y a la mitad de la mitad, si seguimos con el mismo ejemplo, ¿qué pasaba a los 20 y qué pasaba a los 10? ¿Qué pasaba a mis 10 años respecto de eso? Y a la mitad también, otra vez, ¿qué pasaba a mis 5 años respecto de eso? Y ahí por ahí, tal vez en esas situaciones tenemos que pensar un poco más, que preguntar tal vez, podemos hablar con alguien. Che, ¿qué pasaba cuando yo tenía 5 años? ¿No? Tal vez se acuerden o tal vez tengan ahí algunas referencias. Pueden analizarlo así medio por contexto, por, sí, bueno, qué pasaba más o menos. Yo no me acuerdo qué sentía yo, pero me acuerdo que en esa época, no sé, mi papá empezó a trabajar más y mi mamá estaba en casa y bueno, empezar como a indagar un poquito ahí. Anótense en este primer momento las edades, ¿no? Si mi síntoma empezó a mis 28, bueno, me anoto ahí, síntoma 28, buscar 14, ¿sí? Buscar 7 años, 3 y medio. Anotan esas edades, si se lo acuerdan ahora, tiran ahí unas liñitas y dicen pasó tal cosa, y si no, lo dejan para después. Coincide todo, dice Elsa, sí. Y si no lo están pudiendo encontrar, es porque está un poquito más a nivel inconsciente, pero siempre va a estar. Cada vez que hacemos una línea de tiempo, está. Siempre el conflicto está. A veces parece que no, a veces parece que no tiene nada que ver, ¿no? Decir, che, pasaba tal cosa, pero ¿qué tiene que ver esto con la...? Bueno, hay que ir ahí y va a estar, siempre está. Segundo punto, a buscar. En la gestación o nacimiento, propio o de mi hijo. O sea, si yo lo que estoy haciendo es analizar un síntoma de un hijo, decir, bueno, ¿qué pasó cuando mi hijo estaba en el vientre? O sea, si yo soy la madre, cuando estaba en mi vientre, ¿qué me estaba pasando a mí? Si el síntoma lo tienen ustedes, bueno, ¿qué ocurría cuando yo estaba en la panza de mamá? ¿Sí? Ahí van a tener como un periodo a analizar. ¿Sí? ¿Qué pasó un poquito antes, un poquito después, durante esos 9 meses? ¿Sí? Lo mismo respecto del nacimiento, pero puntualmente en el nacimiento. ¿Cómo fue que nací? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me costaba mucho poder eh, impulsar, ¿no? Poder activar las cosas. Tenía un montón de ideas y las llevaba a la práctica y decía, bueno, a ver, voy a empezar con esto y enseguida me pinchaba y se me desarmaba todo. No podía sostenerlo. Eh, Después, bueno, analizando desde este lugar las cosas, en el momento que yo voy a nacer, mi mamá empieza a tener las contracciones, vamos al hospital, y en ese momento que no había ecografías, la empiezan a monitorear, escuchan mi latido, ¿no? El doctor escucha mi latido en el momento de las contracciones y se dan cuenta de que en el momento que empezaban con las contracciones fuertes, mis latidos empezaban a disminuir en el ritmo. Entonces el médico dijo, este bebé tiene el cordón umbilical al cuello y cada vez que
empuja a la madre para salir, este niño se ahorca. Entonces, cesárea de emergencia y así era. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, eso queda grabado en mi biología porque después de esa situación yo seguí con vida y viví mucho tiempo. O sea, ¿sí? Hasta mi presente. Entonces, cada vez que yo voy a impulsar algo, yo voy a darle nacimiento a ese proyecto que tengo, mi biología me dice, vamos a repetir lo que ya pasó, porque eso dio como resultado vida, porque vos hoy estás acá. Entonces, yo voy a darle nacimiento y voy a sentir que me ahogo, que me asfixio, que me quedo sin energía y voy a necesitar de la ayuda de alguien, que venga y me diga, dale, Diego, vamos para allá. O dale, yo te ayudo con esto. ¿Sí? Eso hasta que hice varias reprogramaciones de útero y se cambia la información de que está ahí anclado en el inconsciente y ya en un momento no necesité más de que venga alguien a sacarme. ¿Sí? Elsa dice, mi mamá no me expulsaba y yo sufriendo, nací con forceps. Bueno, es una situación similar. Bueno, entonces analicen puntualmente el nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Fue a término? ¿Se adelantó? ¿Se atrasó? ¿Cómo estaba mamá en ese momento? ¿Qué pasó justo después? ¿No? Hay muchos nacimientos que tal vez en el momento de nacer está todo bien y de pronto después la madre tiene una hemorragia, ¿no? Y corre riesgo su vida. Todas esas cositas van a ir teniendo que ver con nuestros síntomas. Y luego, ¿cómo fueron los primeros 5 años? ¿Sí? Ahí vamos a analizar ese periodo porque tiene que ver justamente también con la etapa en la cual nosotros estamos aprendiendo e incorporando cómo es vivir en este plano, ¿no? Entonces, vamos a estar recibiendo de nuestra familia los códigos necesarios para mantenernos con vida. Si en ese momento había separaciones, ¿no? Y yo crecí y llegué hasta hoy, mi biología va a interpretar que las separaciones son necesarias para vivir. Entonces, en esa etapa es probable que encuentren en la emocionalidad de mamá el conflicto que están buscando. Entonces, ¿qué pasaba con mamá en esos primeros 5 años? También analicen a papá, porque papá también está ahí, o si no estaba, bueno, analicen esa ausencia, ¿no? Desde el sentir de mamá. Pero si papá estaba presente, decir, bueno, ¿qué pasaba también con papá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y luego el transgeneracional, que serían ancestros. ¿Sí? Los ancestros empiezan en mamá y papá y siguen abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. También vamos a incluir, en un principio no, pero después vamos a incluir un poquito más eh, tíos abuelos, tíos, ¿sí? El análisis del transgeneracional es profundo y extenso, ¿sí? Excede el abordaje de este encuentro de hoy. ¿Sí? Lleva mucho tiempo analizarlo de manera profunda, pero de manera rápida, para que no nos quedemos acá con las ganas, lo que vamos a hacer es buscar el conflicto, ese conflicto que está detrás de nuestro síntoma, lo vamos a buscar en ancestros con nombres o fechas similares a las nuestras. ¿Qué serían fechas similares a las nuestras? Yo nací el 27 de diciembre, entonces voy a buscar en mis ancestros quién nació 10 días antes o 10 días después del 27 de diciembre. Bueno, acá Elsa me comenta que nació el mismo día del papá. Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Yo voy a decir, bueno, a ver, esta diabetes tiene este conflicto por detrás. ¿Qué le pasaba a mi papá respecto de este conflicto? ¿Qué le pasó? En cualquier momento de su vida. Ahora ya no voy a puntualizar en edades en un principio, voy a buscar así en general. Después sí voy a buscar puntualmente, decir, bueno, a ver, mi síntoma empezó cuando yo tenía 25 años. ¿Qué le pasó a mi papá a sus 25 años respecto de este conflicto? ¿Sí? Hay muchas maneras de estar relacionados con nuestros ancestros. El nombre es una manera muy fuerte de estar relacionado. La fecha también. La fecha se va a tomar en cuenta también la fecha de nuestra concepción, o sea, 9 meses antes del día que nacimos. Yo nací, por ejemplo, el 27 de diciembre. Bueno, voy a buscar del 27 de marzo. ¿Qué ancestro es del 27 de marzo? ¿Sí? Y también voy a buscar la fecha de concepción de mi ancestro, para tener en cuenta, ¿sí? O sea, para que no nos hagamos lío, de nuestra fecha vamos a buscar 3 meses antes y 3 meses después. Vamos a tomar esas 3 fechas. Por ejemplo, 27 de diciembre en mi caso. Voy a buscar 9 meses antes, en marzo, ¿sí? Y 9 meses después. O sea, voy a buscar en septiembre. Con 10 días, o sea, de marzo, 27 de marzo, 10 días antes, desde el 17, y 10 días después. Y lo mismo de septiembre, 10 días antes, 10 días después. Respecto de los nombres pueden ser tal cual, o puede tener el comienzo parecido, o el final parecido, ¿sí? Tiene que tener una fonética parecida. Por ejemplo, yo me llamo Liliana, pero hay una abuela que se llamaba Mariana. Ah, bueno, lo tengo en cuenta. ¿Sí? O se llamaba Lilibet, y yo soy Liliana. Ah, bueno, lo tengo en cuenta. Segundos nombres también, obviamente. Y si pueden averiguar cuál era el nombre que le iban a poner a ustedes, si fuesen hombres o si fuesen del género opuesto, digamos, al que nacieron, también. Yo, por ejemplo, me iba a llamar Florencia. Entonces, cualquier Florencia de mi árbol genealógico tiene que ver conmigo. ¿Sí? Eso Sí, también. eso también. Bueno, vamos a hacer un pequeño capítulo aparte sobre no nacidos. ¿Sí? Porque los no nacidos están muy relacionados con duelos bloqueados muchas veces. Los no nacidos son embarazos que no llegaron a término, por la razón que sea. Ya haya sido una decisión o haya sido una circunstancia. ¿Sí? Esos no nacidos voy a tomar los no nacidos de mi madre, o sea, si son anteriores a mí, le voy a prestar muchísima atención. Si son después de mí, no tanta. Voy a tomar los no nacidos de mi abuela materna, de mi abuela paterna también, que ahí ya tal vez sea un poco más complicado encontrar información. Y si son mujeres, vamos a tomar los no nacidos propios. Y van a hacer un análisis muy similar al que hicieron respecto de su propio nacimiento y su propio embarazo. O sea, ¿qué ocurría en torno a ese momento, al embarazo? En el momento que ustedes se enteran, uy, estoy embarazada, o que mamá se entera que está embarazada, ¿qué estaba pasando?
¿Sí? ¿Qué estaba pasando? Pueden hacer preguntas, si tienen la oportunidad. Mamá, cuando fue este nacimiento, este embarazo que vos tuviste, no, nacimiento en un embarazo, ¿qué te estaba pasando? ¿Por qué fue? ¿Por qué tomaste esta decisión? Si fue una decisión o qué sentiste vos cuando al final no siguió adelante ese embarazo. ¿Qué estaba pasando antes? ¿Sí? Y bueno, analizar si fue una decisión propia, obviamente, eh, cuál fue el motivo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, una mujer decide interrumpir el embarazo porque todavía no está casada, ¿no? Y si los padres se enteran de que ella está embarazada antes del casamiento, la echan de la casa. Entonces, dicen, no, mejor este embarazo no lo continuamos. Lo que queda ahí anclado, ¿sí? Es el pertenecer a una familia, ¿sí? El evitar ser mal visto o mal vista por mis padres, porque si me ven mal me van a echar, si me echan va a empezar a correr riesgo mi vida, tal vez, porque no tengo hogar, no tengo trabajo. Ya la separación del clan es un tema fuerte, más allá de que yo tenga mi vida, tenga más o menos un ingreso, una casa, ya no ver más a mis padres es un tema antibiológico, vamos a ponerle, ¿sí? Como que va en contra de la supervivencia de la especie. Pero si además yo no cuento con las herramientas o lo necesario para sostenerme solo, es como que se le sube un poco más, va subiendo puntos, ¿sí? En cuanto a lo antibiológico. Bueno, momento de preguntas. ¿Cómo vamos hasta acá? Díganme. ¿Quieren preguntar algo? ¿Compartir algo de lo que hayan encontrado? Si encontraron algo, si no, cuéntenme. Mira, genial, ¿no? Porque bueno, yo estuve en un taller, cómo se fue desasnando a medida del conflicto que tengo hoy presente hasta los 5 años. Se fue marcando, ¿no? ¿Cuáles eran los Ajá. motivos? Estaba el conflicto ahí presente. Sí, siempre estaba dentro del conflicto una incertidumbre, que era la muerte. Pa, pa. No Mm. solamente la muerte literal, terrenal, sino la muerte de que yo sentía como algo así. Pero llegué hasta 0, no sé qué pasó. Yo algo supe de mi abuela paterna, que se le murió un hijo, pero bueno, han pasado cosas en la historia de mis abuelos fuertes. Así que bueno, hasta ahí llegué, no sé ahora qué hacer. Porque hay... Claro, bueno, eso lo vemos después. Lo importante hasta ahora, este momento, es que puedas encontrarlo ahí. Sí, está buenísimo, sí. Sí, Mm. sí. Bueno, gracias, Bueno, Lili. gracias, gracias. Elsa. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, yo me di cuenta enseguida que por ahí la diabetes de tipo 2 mía se relaciona con la época que surgió a un puesto de trabajo de mucha jerarquía y mucha demanda que yo tuve, en la cual ahora entiendo, sí, tenía que salir corriendo, era literal, y ante el peligro inminente, y atravesé muchas situaciones de peligro inminente. A mí me gustaba lo que estaba haciendo, pero noto que me estresaba muchísimo cuando tenía que salir corriendo, no solamente estrés, sino angustia. ¿Mm? Y sí, muchas veces sentí que estaba en peligro, ahora entiendo que sentía que estaba en peligro mi vida, pero también yo sentía en ese momento que estaba en peligro mi puesto de trabajo, por ejemplo. Y lo relaciono también haciendo la cuenta de las edades con situaciones que, claro, en mi infancia, cuando tenía 12 años y 6 años, por ejemplo, a los 6 años yo empezaba la escuela primaria y creo que también ahí habré tenido en una escuela religiosa.
encima, así que habré tenido ganas de salir corriendo. Ujú. Y a los 12 me mudo de Cava a zona oeste, que no me gustaba, odiaba, que eso lo descubrí hace muy poco, que también se me vinculó con otra situación, pero es todo muy largo, ¿no? Y también tenía ganas de salir corriendo. Y así, o sea, coincide totalmente. Fíjate, Elsa, Por el, también en esos análisis que hiciste, que están buenísimos, ¿qué pasaba también con el otro conflicto en ese momento? Es decir, ¿qué pasaba con tus afectos? En el momento en que vos estabas en ese trabajo en el cual te estresabas tanto, ¿qué pasaba con tus afectos? Hacete y ese sí, análisis y en cada uno de esos momentos también, o sea, sobre todo cuando eras más chica, porque tal mm, vez ese amor que cuando somos chicos representa a la mamá y a papá, mm, en ese momento yo los dejé entrar, ¿no? Porque eran mis cuidadores, porque eran mamá y papá, y en ese momento en que yo viví esta dificultad, que quería salir corriendo y no podía, yo me sentí solo y ese afecto no me cuidó, sí, ¿sí? Entonces, es como que los dos conflictos van a estar ahí presentes tal vez. Es decir, bueno, si sí, mamá y papá no me cuidaron, entonces ahora que se queden afuera, que no entren. solo, incluso a los 2 años yo descubrí que fue mucha bronca por una decisión que tomó mi mamá de mudarse acá, a la cual yo no estaba de acuerdo. Y mi vida cambió totalmente. Y eso Claro, lo arrastré hasta hace poco, que lo descubrí y obviamente lo estoy soltando, porque incluso impidió, y lo voy a contar acá cortito, que yo pueda tener mi casa propia, porque mi madre se muda por tener su casa propia. Entonces odié el hecho de que el tener la casa propia me arrancara del lugar donde a mí me gustaba, donde yo era feliz. claro. Y lo trasladé a eso. Qué Ujú. bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, Mm. hoy lo estoy sanando. Bien. Felicitaciones. Gracias por permitirme contar. No, por favor, Elsa, gracias a vos. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Si no, seguimos. Hola, ahora Buenas. estaba, buena, digo, gracias. Hola a Gracias a vos, todos. NASA. Ahora estaba pensando que cuando mi mamá comenzó a trabajar, después de un tiempo luego se separó de mi papá, cuando ella Mm, pudo lograr su libertad económica, me sale ahora. Bueno, qué bien. Ese dato está buenísimo. sí, ¿Vos ahora cómo estás con tu pareja? bien, pero desde Bueno, que estamos juntos, o sea, dejé de trabajar por mis hijos yo, porque me claro. mudé a Comodoro Rivadavia, bueno, un montón de cuestiones, pero Sí. siempre trabajé y cuando me fui a Comodoro ahí tuve a mi primera hija. Y ¿Vos después nunca más, tenías, vos tenías sí, hermanas, hermanos? sí, una hermana más grande y un hermano más chico, yo soy la del medio. ¿Y vos tenés cuántos hijos? Dos, Dos. Juana de 15 y Baltasar de 11. Mm. ¿Y las edades coinciden un poquito o es solamente las Yo iba a la circunstancias? primaria, no, yo iba a la primaria, me acuerdo, casi secundaria empezaba, pero sexto grado mío, mi mamá empezó a trabajar. Mm. Bueno, Sexto, pero séptimo, porque está, recuerdo que volvía sola en colectivo, por eso. claro, está bueno el dato ese. Está Mm, bueno ir a buscar ahí esas historias, ver qué pasaba con vos, ¿no? ujú, Qué pasaba con mamá también. Porque el inconsciente tiene como si fuese una especie de camino, ¿no? Caminos trazados anteriores. ujú, Entonces, bien cerquita tuyo está, ¿no? Esta mujer que es mamá, que empezó a trabajar y el paso siguiente fue, se separó. ujú, Entonces vos ahora decís, bueno, ahora voy a empezar a trabajar y tu inconsciente dice, no, porque el paso siguiente es que te separes. ujú. Entonces no lo hagas. Está buenísimo. Gracias. No, gracias a vos. Mm. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Primero, que hablábamos recién, ¿no? Que bueno, ahora ya entendí, ya vi cuáles son las emociones. ¿Qué hago? Bueno, algo que pueden hacer ustedes, cada uno, una vez que se da cuenta, es
poder buscar las emociones que quedaron guardadas en ese pasado, cuando es propio, obviamente. Decir, bueno, a ver, yo me acuerdo que cuando tenía, por ejemplo, ¿no? La historia de Nazarena, estaba en sexto, tenía 11 años y estaba pasando tal cosa. Decir, bueno, ¿cómo me sentí yo en ese momento? Y tratar de buscar las emociones por capas, las emociones que van a estar más presentes siempre a flor de piel, van a ser tal vez la tristeza, la angustia, ¿sí? La impotencia. Pero los invito a ir un poco más profundo y tratar de encontrar las emociones más fuertes y salvajes. La ira, la rabia, la furia, ¿sí? Y una vez que conectan o que encuentran esas emociones, decir, bueno, ¿contra quién siento esta bronca? ¿La siento contra mamá? ¿La siento contra papá? ¿Contra quién siento esta bronca o esta ira, esta rabia? Y tratar de expresarlas. Agarran un almohadoncito, cierran los ojos y a partir de ahora vos, almohadón, vas a ser mamá. Y le expresan la ira, la rabia, la furia, ¿sí? Sobre todo con movimientos del cuerpo. Le pegan, la sacuden, la muerden. ¿Sí? Ese es el primer paso para cada uno. Lo primero que pueden hacer. Luego de tomar conciencia y hacer un análisis de cada una de esas historias. Lo segundo es ir a esos momentos acompañadas por otra persona que vaya guiando, ¿sí? Para poder ir realmente a entrar al inconsciente y poder reescribir esas escenas. Ahí es cuando realmente la sanación de esos momentos ocurre. Cuando el inconsciente, digamos, es literal. ¿Sí? Para el inconsciente no hay pasado, presente ni futuro. Está todo sucediendo en el mismo momento. Entonces, cuando en una consulta yo le digo a la persona, bueno, cerrá los ojos. A partir de ahora vos tenés 5 años. El inconsciente de esa persona dice, bueno, ok. Entonces yo le digo a esa persona, bueno, ya que tenés 5 años, vamos a ese momento difícil. Contame dónde estás. Estoy en casa. Oh, bueno, hacemos como reviviendo esa escena, una descripción de todas las circunstancias, de toda la escena, de cómo es la casa, qué huele, qué escucha. Y una vez ahí, liberamos las emociones como si esa persona tuviese 5 años, porque el inconsciente tiene 5 años en ese momento. Entonces, el inconsciente reescribe esa historia. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía 5 años no pude expresar esa bronca. Pero ahora sí. Entonces ahora sí pude. Y le dije a mamá todo lo que le tenía que decir, le dije a papá todo lo que le tenía que decir. ¿Sí? Entonces ahí sí sana ese pasado. ¿Sí? Ese sería el siguiente paso. ¿Mm? Luego se hace lo mismo con la parte de útero, ¿sí? Se hace la reprogramación de útero, después se hace lo mismo con los ancestros, vamos a la vida de cada uno de esos ancestros a sanar esas historias. Y bueno, eso fue todo por este encuentro, ¿sí? Y bueno, yo en este momento estoy contento porque voy a hacer algo que me gusta hacer, ¿no? Que más allá de que estos talleres, estos encuentros, me encanta hacerlos porque siempre encuentro una partecita más de mí mismo en cada una de ustedes y bueno, me gusta, es lo que me gusta hacer, sanarme y acompañar a otras personas a hacerlo. Y en este momento voy a abrir unos cupos para un asesoramiento gratuito que son encuentros de 30 minutos donde nos podemos conocer personalmente, ¿sí? Es un encuentro más íntimo, evaluar qué es lo que está pasando y ver cuál es el mejor modo para sanar ese síntoma. ¿Mm? No lo hago todo el tiempo esto, porque, bueno, tengo muchas cosas que hacer también además,
Pero cada tanto digo, bueno, voy a abrir unos cupos y vamos a ir viendo ahí de poder impulsar la sanación de ustedes, que es mi propia sanación, porque ustedes son un reflejo mío, ¿no? Así que si quieren, si están interesadas o interesados en hacerlo, responden el mail de la inscripción y coordinamos un día y una fecha. Y una hora. Bueno, próximos pasos para que tengan en cuenta. Atentos al mail, porque voy a enviar el acceso a la grabación. O sea, esto se está grabando, ¿sí? Así que en unos días, cuando tenga todo ahí acomodadito, les voy a mandar el link para que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver todas las veces que quieran. ¿Sí? Las invito, si tienen ganas también, a sumarse al canal de WhatsApp. ¿Sí? En WhatsApp tengo un canal que ahí voy subiendo algunas cositas para ir reflexionando, para trabajar en sí mismo. Voy poniendo las novedades también de estos encuentros o de todo lo que va surgiendo. Y la tercera es, tomen acción cuanto antes. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron a este lugar, ¿sí? El haber llegado a este lugar, a un encuentro de este tipo, implica que ustedes dieron un paso. Ese paso lo dieron en la dirección opuesta a la zona de confort, ¿sí? Este paso que ustedes dieron para estar hoy acá escuchando esto, la sacó o lo sacó del lugar donde siempre están. El lugar donde siempre están es el lugar que el inconsciente de ustedes les dice, vos quedate acá, que acá vas a estar con vida. Pero es un lugar que no necesariamente tiene que ser un lugar feliz, pleno o abundante. Pero es el lugar que las va a mantener con vida. Y ustedes hoy dieron ese paso y dijeron, yo voy a ir a buscar algo más. Ese impulso, que también sale de ustedes, pero desde un lugar más profundo que el inconsciente biológico, es el lugar que las va a llevar a la mejor versión de ustedes mismas. Entonces, aprovechen ese impulso, ¿sí? No se queden solamente con este encuentro y sigan, sostengan ese impulso, vayan a buscar, ¿sí? Esa es mi invitación. Y bueno, por último, gracias. Gracias. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me pueden contactar, me mandan un mensajito de WhatsApp, me mandan un mail, de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Respecto de las dudas que tengan acá, respecto de contarme alguna otra cosa, de preguntarme lo que sea, estoy acá para estar a disposición de ustedes y del crecimiento y de la conciencia y del disfrute y de ir a buscar una vida más plena. Así que vamos por eso.